Laboratorio Legal. Conversemos entre empresas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Laboratorio Legal. En esta ocasión mi nombre es Stefano Tuesta y nos encontramos con Sonia Guevara Sosa para tratar un tema muy interesante como es el Derecho Internacional de las Inversiones. En esta ocasión nos acompaña Sonia Guevara, quien es graduada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Santa, con estudios en Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá en España. Asimismo es presidenta de la Comisión de Derecho Internacional de la Sociedad Peruana de Derecho. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Estefano? Muchísimas gracias por tenerme en cuenta para este conversatorio. No, es un gusto poder tenerte en esta ocasión con nosotros. Pero vamos un poco a lo que es el tema, Derecho Internacional de las Inversiones. Supongo que la gente lo ve y dice, wow, ¿qué es esto? Somos empresarios, pero ¿a qué nos vamos a esta ocasión? ¿Qué puedes decirnos así, primera tinta general? ¿Qué es el Derecho Internacional de las Inversiones? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el Derecho Internacional de las Inversiones viene a ser parte, si bien es cierto, habla de un régimen económico y tiene relación directa con lo que es el liberalismo económico, pertenece al derecho internacional público. En primer lugar, el derecho internacional público, como de repente algunas personas que conocen de derecho saben, regula las relaciones entre estados. Y una de las fuentes del derecho internacional público son los tratados internacionales. Específicamente en el derecho internacional de las inversiones se va a regular la relación entre empresas transnacionales y un determinado estado, teniendo como naturaleza los tratados en materia comercial, es decir, vienen a conocerse como tratados de libre comercio. Estos pueden ser tratados o bien bilaterales o bien multilaterales. Un ejemplo de ello es el acuerdo de cooperación comercial de Perú con los Estados Unidos. Ok, hemos tenido ya bastantes conceptos de primera instancia. Para un empresario de acá de Chimbote, poner, no sé, alguna empresa en el extranjero, ¿tendría que ya tener conocimiento sobre estos tratados bilaterales o multilaterales? ¿O cuál tendría que acoplarse para más o menos llevar un proyecto de inversión al extranjero? Por supuesto que sí, tendría que tener en cuenta, en primer lugar, el estado en el cual desea emprender su proyecto. Puede ser Estados Unidos, puede ser Chile, puede ser España, y tiene que tener en cuenta, como te mencioné anteriormente, si es que existe algún tratado bilateral del cual se puedan regir. Evidentemente de que, como vamos a conversar más adelante, si es que el acuerdo se incumple de uno u otro modo, hay un procedimiento específico que se sigue, ¿no? A la luz del convenio del arreglo de diferencias en materia arbitral, ¿no? En materia de comercio. Pero hay tratados específicos multilaterales o bilaterales, como el que te acabo de mencionar, ¿no? Donde los principios básicos de por sí son, por ejemplo, igualdad de trato, es decir, de que no exista discriminación por motivos de nacionalidad, porque ¿qué es lo que pasa y qué es lo que le preocupa a muchos empresarios? Bueno, si es que pongo mi empresa en Perú, no hay ningún problema porque yo conozco la normativa interna, pero si es que, por ejemplo, pongo una empresa en Estados Unidos, en Chile, ¿acaso no habrá un trato más favorable a las empresas que sean de su propia nacionalidad? Es por eso de que uno de los principios, una de las directrices que están dentro de estos tratados multilaterales o bilaterales es justamente eso, ¿no? El trato igualitario. Ok, ahora tenemos, que un empresario se quiere ir al extranjero, entonces tiene que regirse, tanto a la normatividad de ese país, pero también regirse a la normatividad internacional que se acopla a tal, ¿verdad? Específicamente a ese acuerdo. Solamente cuando se incumpla ese acuerdo bilateral que existe entre estos dos países, porque obviamente es parte del derecho internacional público, si es que se incumple este acuerdo, se va a ir a alguna instancia del tribunal arbitral, como por ejemplo es el CIADI, ¿no? Que ha sido ratificado ya por 157 países, entre ellos el Perú. El Perú tiene un caso, o tuvo un caso en el pasado en específico, que es el caso Brenco Group versus Perú, que llegó justamente al CIADI con un laudo arbitral favorable parcialmente a favor del Perú. Ok, entonces en este supuesto tenemos que si uno quiere emprender en el extranjero, ya no solamente voy con un capital, pongo mi empresa y punto, no, hay un montón de preceptos que uno tiene que regirse para más o menos ya tener en cuenta de las cosas que uno tiene que tener en consideración para esto. Y no solo negocios, no es solo tipo temas de negocios, sino también
como ya lo mencionaste, temas de derechos humanos quizás, ¿verdad? Sí, antes de adentrarnos quizás o relacionar un poco el caso con derechos humanos, es importante recalcar de que justamente el derecho internacional de las inversiones extranjeras, ¿qué es lo que busca? Proteger a los inversionistas extranjeros, ¿no? Justamente por lo que te acabo de mencionar anteriormente. Para que exista un trato igualitario, para que exista un debido proceso, si es que de repente existe un tema de derechos humanos, sobre temas de empresas y derechos humanos, imaginemos, ¿no? Y que dentro de la sede interna exista alguna petición, imaginemos ante un juzgado que llegue después al Tribunal Constitucional, como sucedió en el caso de La Oroya, de una u otra manera las inversiones se vean, o los inversionistas se vean protegidos, ¿no? De que justamente ahí hablamos de la responsabilidad social corporativa, ¿no? De que el hecho de que exista este suceso que evidentemente compete netamente al Estado, el respetar y garantizar los derechos de su comunidad, por ejemplo, de poblaciones indígenas, etcétera, no involucre directamente a los inversionistas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si se advierte alguna responsabilidad social corporativa y esto va al tribunal arbitral, específicamente a la CIADI, esto no quiere decir de que la empresa por sí misma va a tener responsabilidad en materia de derechos humanos y va a estar obligada a indemnizar, por ejemplo, a las víctimas, porque eso le compete solamente al Estado. Es decir, el contrato que exista entre una empresa transnacional y el Estado, en este caso el Perú, se arregla solamente en los términos del contrato, no involucra una cosa con otra. Bueno, es bastante importante tener en consideración eso, más si es que ya quieres tener algo grande o una empresa transnacional con tratos con otros países. Pero me mencionaste un término bastante interesante que creo que sería bastante colación para los oyentes, que es como se llama, que los estados buscan proteger bastante la inversión extranjera. ¿Qué tipo de medidas, un empresario peruano que se vaya a otro país, más cercano, Ecuador, ¿qué tipo de protección a ese tipo de cosas puede ser el país de Ecuador o los similares en otros países? Por ejemplo, en lo que te acabo de comentar, la protección es en primer lugar en materia monetaria también, ¿no? Porque vemos que la diferencia de cambio es completamente distinta, ¿no? El soles, dólares. Ahí se hace una negociación específicamente de acuerdo al tipo de cambio, pero que sea también de acuerdo al tipo de moneda que también maneja la empresa extranjera, ¿no? Por ese lado sí se le va a proteger, o sea, eso es lo que busca también estos acuerdos de cooperación, por ese lado. Ok, entonces tenemos que lo que más se busca también es proteger el capital que uno lleva al extranjero. El capital y también hasta qué punto tendría responsabilidad la empresa en materia de responsabilidad social corporativa, no en materia, como te acabo de mencionar anteriormente, en derecho internacional de los derechos humanos. Son cuestiones completamente aisladas. Se está hablando de que sí, que las empresas podrían tener alguna responsabilidad, pero eso todavía es derecho blando, es decir, que no es algo jurídicamente vinculante como lo que es un tratado internacional como el acuerdo entre Estados Unidos y Perú. Ya. Y ¿en qué situaciones una empresa, un empresario que se va al extranjero puede recaer en esas situaciones de caer en eso de situaciones blandas que mencionas o en la responsabilidad social empresarial? Como uno que invierte en el extranjero dice, ok, quiero invertir, pero ¿cómo puedo evitar caer en esa responsabilidad social ya para tenerlo de prevención, ¿no? Sí, o sea, suceden estos casos, ¿no? Por ejemplo, como el que te acabo de mencionar, de Renko Group. El caso de La Oroya seguramente es bastante conocido por todos los peruanos y peruanas, ¿no? De contaminación, de vulneración de derechos de parte del Estado hacia las comunidades indígenas y todo ello, ¿no? Sí se habla de repente en materia de derecho blando que los estados podrían tener algún tipo de responsabilidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los principios de la ONU sobre de empresas y derechos humanos, que si bien es cierto son directrices, no son jurídicamente vinculantes. Es decir, si es que en principio esto se habla, simplemente quedará en una discusión o en algún informe. Es decir, no se puede llevar a una empresa directamente ante, por ejemplo, una Corte Interamericana de Derechos Humanos o a un sistema universal de Naciones Unidas, no.
el único tribunal en el que pueden litigar los inversionistas, por así decirlo, con el Estado, con el que están teniendo la controversia, es ante el CIADE. Y evidentemente lo que sí, y ahí sí afecta quizás a los inversionistas, si es que existe algún tipo de responsabilidad social, evidentemente sí hay algún monto económico que se tiene que otorgar al Estado, o en todo caso el Perú también, o solicitarlo al Perú, ¿no? Como sucedió en el caso Grencorro versus Perú. Ok, entonces tenemos ya bastantes supuestos que uno debe tener en consideración al respecto de si es que quiere invertir en el extranjero. Quizás habrá algún otro punto que un empresario pueda tener en cuenta al momento de querer llevar una empresa al extranjero. Digamos, uno de los ejemplos clásicos, un restaurante que quiere llevar, no sé, una sede, digamos, en Brasil. ¿Qué cosas debería tener en cuenta, más allá de lo que ya has mencionado? Bueno, sí, tener en cuenta estos tratados bilaterales para que su patrimonio, su inversión esté completamente protegida, ¿no? Porque es lo que se busca, ¿no? Además de saber alguna normativa interna específica, pero específicamente, valiendo la redundancia, tiene que tener conocimiento sobre los acuerdos. Si bien es cierto, existen bastantes similitudes entre un acuerdo y otro, si es que, por ejemplo, se trata de empresas transnacionales que se dedican a la extracción de petróleo, por ejemplo, no va a ser igual que una persona o un empresario que ponga algún restaurante, ¿no? Evidentemente que al momento de protegerse los derechos de los inversionistas no va a ser similar. Entonces tenemos que hay un tipo de protección distinto según el tipo de empresa. No es lo mismo, digamos, un restaurante, digamos, a una siderúrgica, podría ser. No, tampoco lo podemos poner así, ¿no? Es decir, Okay. los derechos son iguales para todos, pero evidentemente al momento de que existe una controversia, hay otros derechos que podría decirse que pueden estar en el plató, ¿no? En análisis, por así decirlo. ¿Cuáles parecen estos tipos de derechos que diferencian a uno de otro? ¿Cuál es la distinción, digamos, en una empresa grande con una empresa pequeña? ¿Hay distintas variaciones según el tipo de tamaño de empresa? Justamente lo que te acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Si bien es cierto, todos tienen igualdad de trato, es decir, que no exista discriminación, protección al patrimonio, un debido proceso también. Por ejemplo, imaginemos, no es un caso bastante hipotético, una empresa de una cevichería, por ejemplo, que se ponga en los Estados Unidos, por ejemplo, no va a realizar un daño, quizás, por así decirlo, o las consecuencias van a ser similares que alguna empresa extractiva, ¿no? Que se dedique a la extracción del petróleo, valiendo la redundancia. Ahí nuevamente recalcamos de que es importante estos acuerdos de inversión, a pesar de que sí es cierto tenemos algún derecho blando, de que las empresas no tienen absolutamente nada que ver en cuanto a materias de derechos humanos, ¿no? Porque la consulta previa, en primer lugar, ¿a quién le compete? Al Estado. La indemnización o reparación a las víctimas en materia de alguna contaminación o alguna cuestión así, le compete al Estado. En el caso de la Oroya, que te comento, de Doerron versus Perú, que llegó hasta el Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que solicitaban justamente las víctimas, ¿no? Y ese es otro tema completamente aparte que no lo vamos a analizar ahora, ¿no? Porque son cosas más amplios. Sí, cosas completamente distintas de derechos humanos. Sí, justamente querían involucrar también a la empresa, ¿no? Pero evidentemente, que era lo que también mencionó el Tribunal Constitucional, que era el Estado el que no había garantizado. O sea, ahí prácticamente los inversionistas están protegidos respecto a esa consecuencia. O sea, en ese supuesto, digamos, que no suceda, digamos, pero una empresa comete algo de esa magnitud en otro país, generalmente respondería el Estado del cual proviene más que la empresa de por sí. En principio el Estado, sí, porque recordemos de que a pesar de que existe un tratado bilateral, en el caso, como te acabo de comentar, de Perú contra Perú con los Estados Unidos, existe también un programa en específico
un contrato en específico, ¿no? No basta con el solo acuerdo, ellos van a firmar un contrato en específico. En este caso, por ejemplo, lo que se tenía como proyecto era el PAM, que sea orientado en cuestiones ambientales, ¿no? De que las empresas tengan alguna responsabilidad social, corporativa en materia ambiental, pero como estaba bastante neófito en el caso peruano, obviamente de que la responsabilidad era por parte del Perú, pero por ejemplo, si en el contrato se menciona de que, bueno, pues tu empresa vas a poner tu negocio aquí, vas a realizar actividades extractivas aquí dentro del Perú, pero nos tenemos que obligar a limpiar los suelos, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que estar específicamente en el contrato. Si es que no lo está, obviamente que la empresa no va a tener alguna responsabilidad, porque recordemos de que a pesar de que existe en derecho internacional el derecho blando, lo que siempre va a pesar es lo que está jurídicamente vinculante y ratificado por los estados, ¿no? Y aquí ya, ¿cuál es tu opinión respecto a esa situación? Porque tenemos que una empresa puede, digamos, realizar acciones, digamos, que comete una falta y finalmente responde el Estado al cual representa. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Crees que es una buena medida que sea así o debería de cambiarse? Porque finalmente decimos, no, una empresa comete una falta, pero la empresa dice, me limpio las manos y ya está, que el Estado vea. ¿O esa es la mejor situación? ¿O cuál debería ser? ¿Cuál es tu opinión respecto a ello? Bueno, soy una persona que sí ha estudiado y se dedica también a la investigación de derechos humanos. Obviamente que mi opinión sí sería que las empresas quizás tengan algún tipo de responsabilidad, como te digo, se está hablando eso en la ONU, pero hasta que eso sea jurídicamente vinculante, es decir, un tratado internacional y que sea ratificado, en este caso en Perú o en algún otro estado donde el inversionista quiera poner su empresa, entonces no se le puede exigir a la empresa, ¿no? De que, por ejemplo, repare a las víctimas o cuestiones por el estilo. Al menos acá, por ejemplo, en Perú no se ha dado. Lo que sí, por ejemplo, en Estados Unidos, y Doe Run es de Estados Unidos, ¿no? Es dueño de Grupo Renco, del caso que te acabo de comentar. Por ejemplo, ahí en Mississippi, el tribunal de Mississippi sí les obligó a indemnizar a las víctimas, pero ¿por qué? Porque era a raíz de la normativa interna, ¿no? Del derecho que iba contra el derecho ambiental. O sea, es una cuestión completamente distinta, ¿no? Si es que de repente lo buscan en internet o cuestiones así. O sea, eso ya no tiene que ver con derecho internacional de las inversiones, porque Doe Run es de Estados Unidos y el caso que se quiso indemnizar a las víctimas es de Estados Unidos. En el caso de Perú no ha podido ser posible, evidentemente, porque las inversiones están protegidas por lo que te acabo de mencionar anteriormente. Ok, entonces tenemos todo un espectro amplio al respecto a lo que es las inversiones extranjeras. No simplemente voy con mi capital y punto, sino hay un montón de situaciones por si cometes alguna falta u otra que no. Y ya quizás para ir finalizando, ¿cómo verías ese supuesto, pero en la situación anterior? No, ya no una empresa peruana que se vaya a invertir en extranjero, sino una empresa del extranjero que invierta en Perú y finalmente comete una falta de esta situación. Finalmente también tendríamos que ir contra el Estado que representa, o cómo se podría ver todo ello. Sí, definitivamente contra el Estado tiene que ser, porque como te mencioné anteriormente, quién es el encargado de realizar, en el caso de las comunidades indígenas, y te pongo este caso porque es el más típico en materia de derechos humanos y empresas, ¿quién es el encargado? El Estado. La empresa no tendría nada que ver. Si es que, por ejemplo, alguien ve sobre un caso que es de una empresa que se haya visto en un tribunal arbitral, el caso de La Oroya, ¿no? De Grupo Renco versus Perú, esto no quiere decir de que hay alguna responsabilidad en derechos humanos, nuevamente menciono y sin ánimos de redundar. Es solamente en materia del acuerdo de cooperación que tiene Perú con los Estados Unidos. En el caso de materia de derechos humanos, como ya La Oroya el año pasado justamente la comisión en su informe final determinó que sí hay responsabilidad y lo pasó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y seguramente se va a pronunciar en estos meses o no lo sé.
es netamente contra el Perú. La empresa extranjera no tiene absolutamente nada que ver en ese aspecto. Bueno, entonces es una situación jurídica bastante interesante, podemos decir. ¿Tendrás alguna recomendación para nuestros oyentes, quizás para ese empresario que quiere llevar una empresa al extranjero? ¿Alguna recomendación para ellos? Bueno, solamente de que recaben mucha información al respecto. Sabemos de que de repente las situaciones dentro de los distintos países puede estar un poco complicada, o sin necesidad de estar complicada, queremos emprender, crecer nuestro negocio, poner sucursales en otros países, hay que informarnos bien sobre estos aspectos, ¿no? De los acuerdos, sobre todo bilaterales y multilaterales que existen dentro de ese país, para no incurrir en responsabilidad en materia de derechos humanos, sí, pero sí en materia social corporativa, ¿no? Es bastante importante por ese lado para que se pueda proteger la inversión y sobre todo el patrimonio, ¿no? Que es lo más valioso en términos de una empresa. Bueno, Sonia, creo que es un tema bastante amplio que inclusive podría llamarnos mucho más que abocar, pero ha sido todo un gusto poder tenerte aquí con nosotros, quizás también tener la posibilidad abierta de contar contigo en próximas ocasiones. También un gusto también por todas las personas que nos están escuchando, y recuerden que también pueden escuchar todos los laboratorios legales y las sesiones a través de nuestras redes sociales de Quineche Abogados. Y finalmente, eso sería todo. Encantado nuevamente, Sonia, y muchas gracias con todos los que están oyendo.